Me llamo Jaime Pablo González Ramírez. Vivimos con mi familia en Bogotá, en un apartamento pequeño. Somos 4, mi esposa, mis 2 hijos y yo. Nuestro apartamento tiene 2 habitaciones, sala, cocina, 2 baños y nada más. Tiene 80 metros cuadrados. Está ubicado en una zona de la ciudad que me parece chévere. Es muy verde y hay muchos árboles, pero el apartamento nos está quedando pequeño. Queremos comprarnos una casa, pero en Bogotá las casas son muy caras. Estamos planeando movernos a otra ciudad o a un pueblo cerca de Bogotá. Este fin de semana vamos a ir a ver una casa a las afueras de la ciudad. No es barata, pero podemos pedir un préstamo o una hipoteca si necesitamos más plata para pagarla. Me llamo Jesús y soy de Valencia. Si mi acento no te parece de Valencia, es porque no soy de Valencia. Él es mi amigo colombiano, Jaime. Él y su familia viven en Bogotá, en un piso pequeño. En Colombia, a los pisos les dicen apartamentos. Son una familia de 4 personas. Él, su esposa y sus 2 hijos. Su piso tiene 2 habitaciones, salón comedor, cocina y 2 baños. Tiene unos 80 metros cuadrados. Se encuentra en una primera planta. Está ubicado en una zona guay de Bogotá. A Jaime le gusta esa zona. Es muy verde, hay muchos árboles. Pero el piso les queda pequeño y están pensando en comprar una casa. Las casas en Bogotá salen caras, entonces están pensando en mudarse a otra ciudad o a un pueblo cercano a Bogotá. Este fin de semana van a ver una casa a las afueras de la ciudad. Es una casa grande, tiene 4 habitaciones y un pequeño jardín. No es barata, aunque es barata en comparación a las casas en Bogotá, pero pueden pedir un préstamo o una hipoteca si lo necesitan. Jaime, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Vamos a ir a ver una casa a las afueras de Bogotá. ¿Y por qué? Si tu piso en Bogotá es bonito. Sí, mi apartamento en Bogotá es bonito y la zona también, pero nos está quedando pequeño. ¿Vosotros en Colombia decís apartamento? Sí, acá le decimos apartamento. ¿Cómo dices que se le dice en España? En España decimos piso. Sí, está muy interesante. A lo que acá le decimos apartamento, en España le dicen piso. Y en México le dicen departamento, imagínate. En Colombia el piso es el nivel de un edificio. Mira, en España al nivel le decimos planta. Sí, muy curioso porque acá una planta es esto. Esto es una planta, no se dejen engañar por los españoles colonizadores. Si te gustó este video, déjanos un like. Y como siempre, recuerda, estos acentos no son representativos de la región de la que pretendo ser. Y si quieres aprender más vocabulario y gramática en contexto, da clic en nuestra playlist para ver más historias como esta. Tiene solo 80 métricos cuadrados.